lluvia temprana, muy necesaria, es algo muy necesario. En la palabra de Dios leímos, y la hermana Josefina tuvo la lectura, vamos al libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué fue? Capítulo 2, bienvenido a los que nos están viendo a través de Facebook. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice allí: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Era un día especial, también había una fiesta que se celebraba, pero era un día especial donde algo poderoso sucedió con aquellos que habían quedado atrás después que Jesús ascendió al cielo. Jesús había ascendido al cielo, así nos dice el libro de Hechos capítulo 1, ¿cierto? Estamos en la misma página. Y luego de ascender, Él le dio unas instrucciones a sus discípulos. Los discípulos entonces se encuentran en un momento de estar unidos para recibir la promesa que se registra también en el libro de Joel para los últimos días. Así que la promesa del libro de Joel, que aún cita Pedro aquí en estos versículos, se cumplirá también para nosotros. La lluvia temprana que ellos reciben es así la que se conoce, porque es la primera que se recibe para poder desarrollar a la iglesia, para que tenga un fundamento firme, y que pueda seguir con el plan de Cristo Jesús de buscar y salvar los que se habían perdido. El plan y el derramamiento del Espíritu Santo no era para beneficio solamente de los pastores, de los apóstoles, para poder tener algo diferente. No. El plan original de recibir la obra o el poder del Espíritu Santo era para que se predicara el Evangelio y aquellos que no conocían de Jesús o no habían aceptado a Jesús como el Mesías o como el Salvador lo aceptaron. Importante que usted recuerde eso. O sea, ahora nosotros recibimos la lluvia temprana para poder también anunciar a otros de que Jesús es nuestro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice el mismo apóstol Pedro. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Y el recibir el Espíritu Santo era algo importantísimo para el pueblo cristiano primitivo en ese momento o por los apóstoles. Así que usted tiene que imaginarse esta iglesia llena de capacidad, más algunos que están de pie alrededor de la iglesia recibiendo ese momento la lluvia temprana. Y dice la palabra, vamos a seguir leyendo para que usted entienda lo que pasó allí. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Algo fuerte pasó. Y dice allí, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hago un paréntesis aquí. Como iglesia nosotros estamos buscando ese momento también para nosotros, porque Dios ha prometido que recibiremos la lluvia tardía. Y yo quiero reafirmar que no necesariamente será en su casa que usted va a recibir esa promesa. Es donde estén reunidos, unánimes, en oración, para pedir ese poder del cielo, ese Espíritu Santo, esa tercera persona en la Trinidad, para poder avanzar en lo que se necesita avanzar previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Porque Jesús dará su último, si pudiéramos decir así, empuje, o que recibió al Espíritu Santo, y el producto o el fruto fue que 3,000 personas se bautizaron. Oh, hermano querido, ¿qué será cuando más de, podríamos decir, 10,000 congregaciones reciban la plenitud del Espíritu? Imagínense usted, hermano Mario, cuántos se bautizarán ese día. ¿Cuántos aceptarán a Cristo Jesús como su Salvador? O sea, no será aquí solamente. La promesa final será mundial. La que nos dice el libro de Joel. En aquel momento se presentó allí la lluvia temprana porque eran ellos quienes habían sido escogidos para predicar el Evangelio. Y ahora somos nosotros.
Y la iglesia en este caso tiene más de 20 millones de personas en nuestras filas. Ya estamos casi por los 23 millones. Recuerdo eso cuando se le preguntó a Mel Gibson, cuando hizo la película de Soldado Adventista, que había rechazado las almas y fue a rescatar a aquellos que lo lastimaron, lo atropellaron, y él fue y los rescató y le decía: Señor, dame uno más. Y aquel que estaba entrevistando le dijo: usted podrá saludar a los 20 millones de adventistas que están o posiblemente verán este video. Y él se quedó así, porque no pensaba que eran tantos, pero son millones por la gracia de Dios y seguirá aumentándose. Lo importante es que nosotros mantengamos nuestra fe para ser parte de ese movimiento mundial que será el derramamiento del Espíritu Santo, como pasó en el día del Pentecostés. Miren cómo dice la palabra. De repente, ya leímos el versículo 2, el versículo 3, se les aparecieron entonces lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Todos, ¿faltó alguno allí, Evelyn? De los 120 que estaban allí, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? Todos. Oh, hermano querido, eso nos dice mucho a nosotros. Si todos queremos recibir el Espíritu Santo, todos debemos estar aquí clamando cada día de culto para recibirlo y en nuestras casas. Porque la promesa llegará y se cumplirá. Sigue diciendo: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. No es que unos estaban hablando y otros no los entendían. Y no era que unos estaban recibiendo el Espíritu y estaban haciendo cosas que jamás se habían visto en el sentido de cosas con su cuerpo, no. Porque Juan el Bautista recibió y estaba lleno del Espíritu Santo, pero no hizo cosas que se ven hoy en día, que se dicen cuando se recibe el poder del Espíritu Santo. Juan fue lleno del Espíritu Santo y preparó el camino para Jesucristo. Y habló fuerte. Habló con autoridad, porque Dios le dio la autoridad. Y eso sucede cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Hablamos con autoridad, porque la autoridad no proviene de nosotros, proviene del Dios del cielo. Amén. Importante que usted reconozca eso. Todos recibieron lenguas diferentes. ¿Por qué? Porque allí llegaban los judíos de diferentes partes del mundo, de lo que se conocía como mundo, y venían para celebrar allí las Pascuas y las fiestas que había. Y era necesario que ese evangelio se predicara a todos, por lo menos a un representante de cada lugar de donde venían aquellos judíos y los que no eran judíos que estaban allí, porque la misión de Jesucristo al dar este privilegio a sus apóstoles era que se conociera más de Él. No era para que los apóstoles manipularan a la gente ni dijeran cosas que no eran. Eran para que hablaran de Jesús. En todo momento, y usted lo va a ver en el discurso de Pedro, se habló de Jesús y se glorificó el nombre de Jesús. Y cuando la gente empezó a escuchar a los apóstoles hablar en su idioma, dijeron: pero ¿qué le pasa a esta gente tan borracho? Porque uno no le entendía, pero el otro sí. Es como, por ejemplo, si yo me pusiera a predicar en inglés, quizás algunos me entiendan, pero no todos me van a entender. Y para usted que no entiende, usted va a decir: pastor está diciendo disparates ahí. A menos que yo diga algo que conocemos en Puerto Rico como el what's your name. Es usualmente las oraciones que nos aprendemos, ¿verdad?, para defendernos. Pero realmente se dice what's your name. Pero nosotros los ayudamos con what's your name. Así que cada uno empezó a escuchar de una forma interesante su lenguaje, el mensaje que Dios tenía a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Y cuál era el mensaje? Miren,
Dice allí que al oír el bullicio, vamos al 5 antes de llegar al mensaje, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de ¿cuántas naciones? Decía allí. De todas las naciones de la tierra, o sea, de todos lados habían llegado allí. Por eso era necesario que los discípulos no solamente hablaran arameo o griego, sino que hablaran todos los lenguajes necesarios para que se entendiera el mensaje. Recuerdo un testimonio de una hermana que fue a predicar en otro país. Y ella dice que predicó en su idioma, pero los que estaban allí entendieron todo lo que dijo. Y una persona se acercó a ella y le dijo: hermana, qué bien que usted habla nuestro idioma. Y ella le estuvo curioso que le dijera eso. Y ella le decía que estaba con ella: es que yo no hablo el idioma. Pero en aquel momento Dios vio necesario que escucharan el mensaje. Y eso fue exactamente lo que pasó aquel día. Imagínense, hermana Josefina, ¿usted sabe hablar mandarín? No. Pero si usted está hablando español para usted, pero Dios le está haciendo entender al que habla ese lenguaje, ese idioma, entenderlo claramente, lo que usted está diciendo, aunque usted lo está diciendo en español. Para usted lo está diciendo en español. Como ese sistema, obra del Espíritu Santo, yo no puedo decirle, pero sí sé que funcionó. Porque aquí lo está diciendo. Entonces dice aún más, el versículo 6. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados. Escuche ahora lo que dice aquí, porque cada uno le escuchaba hablar ¿en qué idioma? En su propio idioma. Yo estoy hablando en español, pero aquel que me está viendo por allá, si es la obra del Espíritu Santo, quiere hacerlo así, él es una persona de habla inglés nada más, podrá entender lo que yo estoy diciendo, porque así obra el Espíritu Santo. Pero en aquel momento cada uno, dice la palabra, estaba hablando en diferentes idiomas. Así que yo no sabía hablar francés, pero en ese día estaba predicando en francés. Y dice la palabra de Dios: desconcertados y maravillados decían, versículo 7, ¿no son galileos todos estos que están hablando? O sea, estos no saben estos idiomas de que están hablando. ¿Y cómo es que nosotros lo estamos entendiendo? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y dice allí algunos de los que estaban: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. Fíjense todos los que habían. Aquí está expresando los idiomas que se hablaban. Y judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos al igual oímos, todos por igual los oímos proclamar, dice el versículo, en nuestras propias lenguas las maravillas de ¿quién? De Dios. Gloria a Dios por eso. Y algunos empezaron a preguntar: ¿qué quiere decir esto? Miren, era una promesa, y esa promesa, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días, ¿en cuáles días? Los días finales, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. ¿Y qué dice ahora el versículo al final? Y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice el versículo al final? Gloria a Dios por eso. Hermano, porque ese era el propósito de la obra del Espíritu Santo.
que no solamente en el Pentecostés algunos recibieran el don del Espíritu, sino que todos recibieran el Evangelio y la oportunidad también de recibir al Espíritu Santo. Así que cuando miramos la lluvia temprana, a través de algo poderoso que sucedió es que ellos reciben esa lluvia temprana. Y es lo que tenemos que meditar en esta mañana. ¿Qué sucedió? Número uno, ellos se arrepintieron. Aquellos apóstoles se arrepintieron porque había disensión y había problemas entre ellos, ¿cierto? Unos querían un lugar o una posición, los otros que no, que me toca a mí, los otros que yo tengo más autoridad porque yo fui el primero que llamó el Señor, y así sucesivamente, hasta la madre de uno de ellos intercedió por ambos. Y como seres humanos, aún siendo líderes o aún siendo miembros de iglesia, ¿podemos tener nuestras situaciones? Sí. Por eso es que tenemos que hacer un acercamiento unos a otros y arrepentirnos. Y decirles, mira, yo no posiblemente estoy bien contigo, o entiendo que no estoy bien contigo por esto y esto que pasó, o puedo entender que no sé lo que pasó, pero esa persona quizás no ha hecho el acercamiento que antes hacía. Usted debe de acercarse y arreglar las cuentas. Claro está, siempre es importante que la otra parte acepte sus disculpas y también haga su parte. Eso es lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 5. Lo otro que hicieron fue alabar juntos a Dios. En la alabanza hay reconciliación, en la alabanza hay oportunidad de estar más cerca de Dios. Y por último, algo que hicieron que es importante para nosotros es la oración. Oraron, estuvieron tiempo orando. No fueron 5 minutos y después recibieron la promesa del Espíritu Santo. Fueron horas, fueron días que estuvieron allí. Pero Dios escuchó su plegaria, escuchó su oración. Y haciendo estas 3 cosas se unieron tanto que Dios vio la oportunidad de derramar su Espíritu sobre ellos. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que hicieron? Arrepentimiento, alabanza y oración. Eso debe ser algo que siempre exista en nuestra iglesia. La alabanza que nos lleve a entender que Dios es soberano y está sobre todas las cosas, y Él es quien nos ha dado el privilegio de ser candidatos a recibir la promesa del derramamiento de su Espíritu. No es algo que yo merezco, pero Él está dispuesto a darnos esa promesa. Todos ellos estaban preparados al hacer esto para recibir la lluvia, el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos queridos, nos corresponde a nosotros también prepararnos. Si no lo hemos recibido en este año 2022 que pasó, pues Dios nos está dando otro año más para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y donde se bautizaba uno o ninguno, se pueden bautizar 100, porque así es que obra el Espíritu Santo. ¿Cuántos se pueden bautizar? 100. Porque nuestra prioridad al estar unidos en oración, en arrepentimiento y en alabanza, el Espíritu tocará nuestros corazones para entonces recibirlo en plenitud. Porque cada día nosotros recibimos una dosis del Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana. Pero la que estamos esperando es una poderosa, donde grandes cosas van a suceder, como también sucedió con los discípulos, porque Jesús ha prometido, y a través de la sierva, que haremos cosas grandes, poderosas, más de las que ellos hicieron. Ahora, usted se preguntará, ¿significa eso, pastor, que el Espíritu no está trabajando en mí? Pues sí, el Espíritu está trabajando en ti y en mí. Pero el Espíritu quiere llevarnos al punto de nosotros poder entonces recibirlo en plenitud. Por ejemplo,
cuando usted como joven o niño, adolescente debo decir, no niño, que está practicando para sacar su licencia. Cada día usted va cogiendo sus clasecitas, ¿verdad que sí? Y hace todo lo posible para aprender lo que el instructor le está diciendo, o su padre o su madre, si tienen la paciencia para instruirlo. Y ustedes se ríen porque es verdad, ¿verdad que sí? Así que algunos de ustedes han pasado por la experiencia de instruir a sus hijos, o a sus nietos, o a sus sobrinos, que hay que ser paciente. Porque a veces el hijo o la hija o el nieto o la nieta, el familiar está tan emocionado que se olvida lo que está escuchando y hasta puede, ¿verdad?, chocar a otro carro o hacer algo que no se está esperando. Pero usted va aprendiendo según va pasando el tiempo, hasta que finalmente está preparado entonces, según el instructor, para tomar el examen, para entonces tener su licencia de aprendizaje, su permiso de aprendizaje y luego su licencia. La licencia siendo la última etapa para poder cumplir con lo que es necesario para poder entonces manejar un auto libremente. Y así también funciona el Espíritu Santo con nosotros. Es diariamente que nosotros vamos aprendiendo. Recibimos cuando nos entregamos por completo a Él el aprendizaje, y luego finalmente cuando venga el derramamiento pleno del Espíritu Santo recibiremos la autoridad del cielo para predicar este evangelio con fuerza y con poder. ¿Está usted dispuesto a recibir eso? Gloria a Dios por eso. Mire lo que dice esta cita, hablando acerca de lo que sucedió aquel día en la historia de redención, la página 253. Los judíos habían sido diseminados por casi todos los países y hablaban diversos idiomas. Habían venido desde lugares lejanos a Jerusalén. Temporalmente estaban morando allí para permanecer en ese lugar mientras duraran las festividades religiosas en curso y para observar sus requerimientos. Cuando se reunían, hablaban todas las lenguas conocidas. Esta diversidad de idiomas era un gran obstáculo para las labores de los siervos de Dios que querían publicar la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra. La gente que llegaba a Jerusalén hablaban sus lenguas y no era fácil poder entonces difundir la palabra de Dios como se esperaba. Así que el hecho de que Dios quisiera suplir las deficiencias de los apóstoles en forma milagrosa era para la gente la confirmación más perfecta del testimonio de esos testigos de Cristo. ¿Y cuál será el testimonio más perfecto de nosotros como testigos de Cristo? Recibir la plenitud del Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia eterna. Qué glorioso será ese día. ¿Sabe? Usted y yo debemos estar mirando ese evento y desearlo cada día. Debemos estar diariamente pidiendo al Espíritu Santo que haga su voluntad en nosotros y que se pueda cumplir ese plan maravilloso del cielo en nuestras vidas. Y ir arreglando aquellos asuntos que necesitamos arreglar, sea con nuestros familiares, sea con nuestros hermanos en la fe, sea con quien sea. Y en nuestra alabanza y oración, permitir que el Espíritu obre en nosotros. Miren lo que dice aquí al concluir la cita. Y por eso es importante recibir al Espíritu Santo, especialmente la lluvia temprana y luego la tardía. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que no podrían haber logrado en toda una vida. ¿Usted sabe cuánto ellos tenían que ejercer para bautizar a 3,000 personas? ¿Cuánta influencia tenían que hacer? ¿Y cuántos viajes tendrían que dar? Pero en un día el Espíritu Santo hizo lo que ellos no podían hacer en toda una vida. Son palabras mayores. Son lo mismo que Él quiere hacer en nosotros, hermano querido. Usted no simplemente debe llegar a esta iglesia para adorar y escuchar. Usted debe llegar aquí para desear algún día recibir al Espíritu Santo en plenitud, en esa promesa de Joel capítulo 2, para que usted también pueda hacer lo que no ha podido hacer toda su vida para predicar este evangelio. Ahora podían diseminar
diseminar la verdad del Evangelio hablando con perfección el idioma de aquellos en cuyo favor trabajaban. Ese don milagroso era la más decisiva evidencia que podían presentar al mundo de que su comisión llevaba el sello del cielo. Y eso es lo mismo que ha de suceder con nosotros, hermano. Tendremos la misión del cielo, el sello del cielo. ¿Saben? Pedro recalcó a Cristo Jesús en su sermón en aquel lugar, y eso fue lo que convenció a los corazones. Hermanos queridos, y nuestra conversación siempre debe ser de Cristo Jesús. Donde quiera que vayamos, para que otros también sean convencidos de lo que Dios ha hecho por el hombre. Usó la palabra de Dios en todo momento. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 2, del evento que sucedió y lo que Pedro predicó, usted verá allí que Pedro simplemente exaltó a Cristo Jesús. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. Dice Pedro, por ejemplo, en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y es el mismo que existe hoy para nosotros. Aquel que fue crucificado hoy existe para darnos la salvación. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Como iglesia, como su hijo. Dios espera que nosotros también hagamos los procesos necesarios, porque nos toca, como decía la lección, una parte a nosotros también, de estar unidos como iglesia, como congregación aquí, para poder adelantarnos o para poder recibir la plenitud del Espíritu. Es una promesa que confirma la segunda venida de Cristo Jesús, porque después de eso serán eventos muy rápidos los que sucederán para entonces recibir a Cristo Jesús venir en gloria. Arrepentimiento, y luego será para nosotros el bautismo, sea a través del Espíritu Santo o sea a través de la manifestación pública que nosotros hagamos, si nunca lo hemos hecho, de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador y morir al viejo hombre. Termino esta cita del deseado de todas las gentes. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Por eso es que a veces no puedo entender cuando alguien me dice: Dios me ha transformado, pero sigue viviendo el estilo de vida que vivía antes. No puedo entender eso. Porque si Dios te ha transformado y sigues viviendo el estilo de vida que tenías, que no daba testimonio de que era un siervo de Dios, no puedo entender qué ha pasado ahí. Porque cuando el Espíritu de Dios se posesiona el corazón, ¿qué significa posesionarse el corazón? Tomar control de la vida de la persona por completo. Hay un cambio. Y ese cambio es el que provoca la transformación. Era de esta forma, ahora soy de otra. Soy el mismo dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. No tengo que esconderme fuera ni dentro, porque soy igual. Porque Dios me ha transformado. Ya yo no soy el que era antes, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El Espíritu ha hecho una obra especial en mí porque yo le he permitido que se posesione de mi corazón. Miren lo que dice la cita: los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. La lluvia temprana es necesaria. Es la lluvia
donde nosotros, al conocer a Cristo Jesús y entregarle nuestras vidas, el Espíritu ha tomado control de nuestro corazón y nos ha llevado a una experiencia diaria en Cristo Jesús. Pero necesitamos, para poder recibir la lluvia tardía, permitir que eso se realice cada día más poderosamente en nuestro ser y hacer lo que sea necesario para poder recibir entonces aquella promesa que ha sido la de la lluvia tardía. ¿Quieres tú recibirla? ¿Quieres tú hacer lo necesario para poder recibirla? Gloria a Dios por eso. Que así nos ayude Dios. Hagamos un llamado al Espíritu Santo para que Él pueda transformarnos y pueda hacer la obra que todos necesitamos. Oramos. Querido Padre, gracias por la promesa de tu Espíritu Santo. Gracias porque Él está en nosotros, porque al recibirte como nuestro Salvador, la promesa fue que nos sería dado el Consolador. Pero Señor, también deseamos la promesa de que algún día lo podremos recibir en plenitud. Para aquel lugar que te necesita conocer, para aquellos que necesitan conocer, se puedan conocerte. No solamente a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestro testimonio. Cada uno aquí ha levantado la mano deseando que tu Espíritu obre en nuestros corazones y nos ayudes como iglesia a poder permitir que esa obra sea más poderosa cada día. A ti encomendamos nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén.